Este es un video de autómatas creado por Alejandro Muralles Peña para el curso de lenguajes formales y de programación. Compiladores e intérprete. Compilador. Es un programa que lee un programa escrito en un lenguaje fuente y lo traduce a un lenguaje objeto. Intérprete. Programa de computadora que ejecuta o lleva a cabo instrucciones escritas en un lenguaje de programación, línea por línea. Compilador se divide en análisis y síntesis. Análisis divide en análisis léxico, análisis sintáctico, análisis semántico. Síntesis es lo contrario del análisis, integra. Generación y optimización de código intermedio y código objeto. Análisis léxico. El analizador léxico, también conocido como escáner, lee los caracteres uno a uno desde la entrada y va formando grupos de caracteres con alguna relación entre sí, tokens, que constituirán la entrada para la siguiente etapa del compilador. Análisis sintáctico. El analizador sintáctico, también llamado parser, recibe como entrada los tokens que le pasa el analizador léxico. El analizador sintáctico no maneja directamente caracteres, y comprueba si esos tokens van llegando en el orden correcto, orden permitido por el lenguaje. La salida teórica de la fase de análisis sintáctico sería un árbol sintáctico. Análisis semántico. El análisis semántico es posterior al sintáctico y mucho más difícil de formalizar que este. Se trata de determinar el tipo de los resultados intermedios, comprobar que los argumentos que tiene un operador pertenecen al conjunto de los operadores posibles, y si son compatibles entre sí, etc. En definitiva, comprobará que el significado de lo que se va leyendo es válido. Autómatas finitos. También llamado máquina de estado finito. Es un modelo matemático de un sistema que recibe una cadena, construida por símbolos de un alfabeto y determina si esa cadena pertenece al lenguaje que el autómata reconoce. Se pueden representar de varias maneras, entre ellas están diagramas de transiciones, tabla de transiciones, diagrama de transiciones, también llamado diagrama de estados. Está formado por estados, aristas, símbolos de entrada, estado de inicio, estados de aceptación. Estados. Es un conjunto finito de vértices representados por círculos y etiquetados con símbolos únicos. En el ejemplo se muestra el estado S1. Aristas. Representa las transiciones entre dos estados causados por la entrada. En el ejemplo se muestra una arista entre el estado S1 y S2. Símbolos de entrada. Es una colección finita de símbolos. La entrada está significada en cada arista. En el ejemplo la entrada sería el carácter A. Estado inicial. El estado inicial S0 está representado normalmente por una flecha apuntándolo desde ninguna parte. En el ejemplo se determina el estado inicial como S0. Estados de aceptación. Se representa por un doble círculo, estos definen un fin de cadena. En el ejemplo se muestra un estado de aceptación S5. En el siguiente ejemplo el estado inicial es Q0, el estado de aceptación es Q1 y AIB serían los símbolos de entrada. Tabla de transiciones. Es un arreglo bidimensional cuyos elementos proporcionan un resumen de un diagrama de transiciones correspondiente. Para elaborar una tabla de transiciones se coloca una fila por cada estado y una columna por cada símbolo de entrada. El elemento que se encuentra en la fila M y columna N es el estado que alcanzará desde el estado M a través de la transición N. Se agrega una columna FDC que significa fin de cadena. La casilla en dicha columna contiene el valor aceptar si la fila corresponde a un estado de aceptación o el valor error en caso contrario. En el ejemplo mostrado anteriormente su tabla de transiciones sería la siguiente. Esto quiere decir que desde Q0 con A, alcanza el estado Q1 y con B, el estado Q0. Desde Q1 con A, alcanza Q1, con B, alcanza Q0 y se puede generar un fin de cadena. Autómatas finitos determinista. Este es un caso particular donde no se permiten transiciones vacías y tampoco se permiten transiciones desde un estado de un mismo símbolo a varios estados. Ejemplo: como se ve en el ejemplo, en los estados se pasa a un diferente estado con un símbolo diferente. Autómatas finitos determinista. Es aquel que presenta cero, una o más transiciones por el mismo carácter del alfabeto. Un autómata finito no determinista también puede o no tener más de un nodo inicial. Ejemplo. En este caso hay dos transiciones desde el mismo estado con el mismo símbolo. Desde Q0 se dirige hacia Q1 con el símbolo A, y desde Q0 se dirige hacia Q2 también con el símbolo A. Expresiones regulares.
Es una expresión que describe un conjunto de cadenas sin enumerar sus elementos. Es una forma de representar los lenguajes regulares y se construye utilizando del alfabeto sobre el cual se define el lenguaje. Las expresiones regulares se construyen utilizando los operadores de unión, concatenación y cerradura de Kleene. Concatenación. Se usa para unir dos caracteres. Se puede expresar con un punto entre ambos caracteres o bien se puede omitir. Ejemplo. Alternación. Es cuando puede venir un carácter u otro. Se representa con una barra vertical llamada pipe. Ejemplo. A, pipe B, se lee también así, A o B. Cuantificación. Indica la frecuencia con la que puede ocurrir. Existen tres tipos. Más, asterisco y signo cierre de interrogación. Más. Indica cuando puede venir una o más veces. Ejemplo, A o B, más, donde A o B pueden venir una o muchas veces. Indica que puede venir muchas veces o ninguna. Ejemplo. A, asterisco donde A puede venir cero o muchas veces. Cierre de interrogación. Indica que puede venir como máximo una vez. Ejemplo. ABA, donde ABA puede venir una o cero veces. De expresión regular a autómata finito. Existen dos métodos con los cuales se puede pasar de una expresión regular a un autómata finito, estos son. Método de Thomson. Método del árbol. Método de Thomson. Consiste en construir el autómata basándose en la estructura sintáctica de la expresión regular. Se construye de manera progresiva, conforme se avanza en el análisis de la expresión regular. Es muy fácil su aplicación pero no siempre nos determina un autómata finito mínimo. Ejemplo método de Thomson. Para la expresión regular A o B, asterisco seguido de A. Método del árbol. Un árbol es un grafo en el que solo existe un nodo entre dos nodos. En un diagrama de árbol siempre hay símbolos terminales y los demás nodos son operadores. Ejemplo método del árbol. Para la expresión regular A o B, asterisco seguido de A. Ahora un ejemplo de cómo pasar una expresión regular a un autómata finito definido por medio del método de subconjuntos. Iniciamos creando el n, fa por medio de la construcción de Thomson. Luego de que ya tenemos dibujado el n, f, procedemos a encontrar los subconjuntos. Para esto miramos los posibles movimientos por medio de las transiciones epsilon. Empezamos con la cerradura E1 donde no hay movimiento desde el estado 1, por lo tanto el subconjunto es igual a 1 al cual le llamaremos A. Desde A con 1 nos podemos mover hacia 2 y este será el conjunto B. Desde A con 0 no nos podemos mover así que es vacío. Cerradura E2 que es igual al conjunto B. Como desde 2 nos podemos mover hacia 2, 3, 4, 6, 9 en transiciones epsilon este será nuestro conjunto. Desde B con 1 nos podemos mover hacia 5 desde 4. Ya que 4 pertenece al conjunto de la cerradura B, 5 será nuestro conjunto C. Desde B con 0 nos podemos mover hacia 7 desde 6 y hacia 10 desde 9. Como 6 y 9 pertenecen a B, entonces 7 y 10 será nuestro conjunto D. Cerradura E5 que es igual al conjunto C. Como desde 5 nos podemos mover hacia 3, 4, 5, 6, 8, 9 en transiciones epsilon este será nuestro conjunto. Desde C con 1 nos podemos mover hacia 5 desde 4. Ya que 4 pertenece al conjunto de la cerradura C y 5 ya existe entonces lo tomamos como conjunto C. Desde C con 0 nos podemos mover hacia 7 desde 6 y hacia 10 desde 9. Como 6 y 9 pertenecen a C y como 7 y 10 ya existen lo tomamos como conjunto D. Cerradura es 7 y 10 que es igual al conjunto D. Como desde 7 y 10 nos podemos mover hacia 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 desde transiciones epsilon este será nuestro conjunto. Desde D, con 1 nos podemos mover hacia 5 con 4. Ya que 4 pertenece al conjunto de la cerradura D y 5 ya existe entonces lo tomamos como conjunto C. Desde D, con 0 nos podemos mover hacia 7 desde 6 y 10 desde 9. Como 6 y 9 pertenecen a D y como 7 y 10 ya existen entonces lo tomamos como conjunto D. Creamos nuestra primer tabla de transiciones. Vemos que desde A con 1 nos movemos a B. Desde B nos movemos con 1 a C y con 0 a D. Desde C, con 1 a C, y con 0 a D. Desde D, con 1 a C y con 0 a D. Nuestro estado de aceptación será D ya que en su conjunto posee el estado de aceptación del n, f, a. Notamos que B y C son iguales por lo tanto eliminamos C y en donde aparece C ponemos B. Y ahora ya tendremos nuestro D, f, a. Créditos. Producido por Alejandro Muralles Peña, Carné.
200 71 44 51. Información obtenida de www.wikipedia.com. Libro Teoría de compiladores. Gracias.